palabra del Señor ahí en el libro de Josué, en el capítulo 14. Josué, capítulo 14. Ahí pueden descargar la Biblia también a su celular. Y vamos a leer ahí del versículo 6 al 12, cuando Caleb recibe Hebrón. Josué 14, del 6 al 12. Dice la palabra del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone ceneseo, les dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años, cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Habían pasado ya 40 años que cuando Moisés envió a Caleb y a Josué a reconocer la tierra de Canaán, y todavía no habían entrado a Canaán, ya habían transcurrido 40 años. 40 años. Y ahora, nuevamente, después de 40 años, Caleb quería entrar otra vez a la tierra, pero ya tenía muchos más años. Ya tenía 85 años, tenía Caleb. Y mis hermanos, dicen, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años. Así que cuando entró tenía 40, y ya más 45 años, tenía 85 años Caleb. Desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré, como Jehová ha dicho. Entonces, Caleb le dijo a Josué: dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día. Dame estas tierras, confía en mí, envíame, porque yo sé que Dios va a estar conmigo. El Señor va a estar conmigo. Tiene 85 años Caleb, pero dijo: todavía estoy fuerte, todavía estoy como en mis mejores días. Dice: porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí. La tierra de Canaán estaba habitada por gigantes, por anaseos, pero Dios les entregó esas tierras, así como Él les había prometido desde Moisés. Ya Moisés no estaba, pero era tiempo ya de que entraran a Canaán y empezaran a tomar la tierra que Dios les prometió, y tuvieron que hacer guerra contra los anaseos, contra aquellos gigantes, y aquellos gigantes fueron derrotados. Gracias a Dios. Aquellos gigantes fueron derrotados. Dice el 13: Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue un nombre grande entre los anaseos, y la tierra descansó
de la guerra. Así que, si Caleb tiene 85 años, nosotros estamos bien jovencitos todavía. Y dijo yo voy a tomar esa tierra para el Señor. Y a veces muchas personas se ponen ideas en la mente, a veces solamente están en la cabeza. Pero nuestra mente y nuestro corazón siempre deben de estar jóvenes. Si nos sentimos a veces cansados, es normal del cuerpo, pero hay que pedirle al Señor fortaleza. Pedirle al Señor fortaleza y Él nos va a dar de su presencia, de su amor y de esa fortaleza que necesitamos para levantarnos, ¿no? En las mañanas, ahora que está cambiando el clima, el cuerpo a veces resiente, pero Dios nos ayuda. Dios nos ayuda y nos vuelve a dar una fortaleza al cuerpo, a volvernos a sentir con ánimo de seguir adelante. Así como a Caleb, que él no dudó en ningún momento, ya han pasado 45 años, perdón, 40 años, en aquel tiempo yo tenía 45, ahora ya tenía 85 años y él fue, y Dios le dio las tierras, Dios le dio aquel lugar, porque él había sido uno de los que había enviado a Moisés en aquel tiempo, hace ya 40 años antes. Y él sabía que ese lugar valía la pena, la tierra de Canaán, que Dios les había prometido, una tierra que destilaba y destila hasta el día de hoy leche y miel. Y eso está el pueblo de Israel, donde viven los judíos. En aquel tiempo eran todas las tribus de Israel, y ahora pues sabemos que están los judíos y están levitas también, las otras tribus, pues se dice que están dispersas en la tierra y que nosotros formamos parte de ella. Gloria a Dios. Y vamos a ver el tema de hoy, que es miércoles 19 de marzo del 2025. Gracias a Dios que estamos aquí en este lugar, en la casa de Dios. El tema se llama objetos bíblicos con poder, alejado de toda fantasía. Objetos bíblicos con poder. Y vamos a leer en Romanos 10:17. Romanos 10:17 en la versión Reina Valera. Podemos tener otras versiones también. La versión católica también. La versión Habla Hoy, la versión Jerusalén, la versión latinoamericana, nueva versión internacional, la palabra de Dios para hoy, la Biblia de las Américas, bueno, tantas versiones que hay. Dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que nosotros escuchamos la palabra de Dios, por eso nos conviene leer la Biblia. Si escuchamos la palabra de Dios, nuestra fe va a aumentar. La palabra del Señor nos permite que conozcamos lo que Dios ha hecho con el pueblo de Israel, así como ahorita leíamos, pero también lo que Jesucristo hizo por tanta gente, con tantas personas, hombres y mujeres, tantos milagros que el Señor hizo. Entonces es importante que nosotros pongamos en alto lo que Dios hizo y que primero lo conozcamos, lo leamos y lo creemos también. Creerle a Dios y tener fe que el Señor, así como estuvo con ellos, también está con nosotros. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe, Dios la da. La fe misma es un don del Espíritu Santo. La fe se dice también que es una virtud del Espíritu. Una virtud del Espíritu Santo. Y viene a nosotros, pero por escuchar la palabra de Dios, no por otra cosa, sino por escuchar la palabra de Dios. Si yo digo, yo tengo mucha fe, pero no creo en Dios, ¿qué clase de fe tengo? ¿No? Porque mucha gente le tiene fe a objetos, a cosas. Pero Dios dice,
que no le tengamos fe a los objetos, porque eso es idolatría. Tenle fe a mí, cree en mí, dice el Señor. Porque si alguien cree en nosotros, es el Señor. Él sabe bien a quién ha creado, hombres y mujeres, por eso Él vino a morir en una cruz, para darnos a nosotros salvación. Pero la pregunta es, ¿yo tengo fe en Dios? Yo tengo fe en Dios. Él tiene fe en mí que yo puedo tener una vida cristiana, llevar una vida en Dios. Pero desgraciadamente mucha gente, la mayoría de la gente en el mundo, no tiene fe. Tiene fe en otra cosa. Cree en Buda, cree en Krishna, cree en Mahoma, cree en objetos, cree en otra cosa. Pero incluso si nosotros decimos que somos cristianos, a veces se nos olvida recurrir a Dios cuando estamos enfermos. Y primero pensamos en el médico, pero no pensamos en el médico de médicos, cuando eso debe ser lo primero. Señor, hazte cargo de mí, ayúdame, Señor, toca mi cuerpo sano. Y ponemos a Dios al último. Y he escuchado a personas que dicen, pues ya no quedó nada, ¿para qué pedirle a Dios? Hay que pedirle a Dios porque Él es el que decide todas las cosas. Y si Dios decide todas las cosas, pues el primero que hay que decir. Hay que hablar con Dios, orar a Dios, unirnos en oración. Y el Señor va a hacerlo. Él es el que decide todas las cosas. Bien. Y vamos a ver un objeto del primero, que es la presencia de Dios en el arca de la alianza. Y fíjense, el arca de la alianza es un objeto, se dice que está perdido, que no lo han encontrado, en una invasión que tuvo el pueblo de Israel, fue destruido el templo y se llevaron el arca de la alianza. O sea, se la llevaron como botín. El arca de la alianza, dice, nadie sabe dónde se esconde el arca de la alianza. Según la Biblia, cuando este cofre sagrado se construyó por primera vez, contenía las tablas grabadas con los 10 mandamientos y se encontraba en el templo de Salomón. Sin embargo, la historia bíblica sugiere que durante el siglo VI a.C., un ejército dirigido por el rey de Babilonia, Nabucodonosor II, conquistó Jerusalén y destruyó el templo. Fue destruido el templo de Salomón, un templo hermoso, que tenía piedras preciosas, tenía oro. Muy grande el templo de Salomón, como lo describe la palabra de Dios. Y así era, y ahí estaba el arca del pacto, ¿no? La presencia misma de Dios, ese objeto que se dice que así era, que tenía unos querubines en la parte superior, que es reflejo de lo que hay allá en el cielo, porque Dios está siempre siendo adorado y alabado. Entonces estos querubines hacen una alusión a lo que hay en el cielo, que los ángeles siempre están alabando a Dios. Y ellos están hincados honrando a Dios. Y dentro de esta arca, pues estaban algunos objetos también del pacto que Dios había establecido con Israel. Tanto poder había en esta arca del pacto que solamente el sacerdote principal, el levita principal, entraba una vez al año, pero entraba amarrado. Si estaba mal delante de Dios, dice, tenía primero que expiarse pecados por él mismo, hacer sacrificio por expiación de pecados de él mismo, y después entrar. Pero si aún con eso había escondido un pecado, pues estaba más delante de Dios,
Por eso lo amarraban y entraba una vez al año a ese lugar santísimo donde estaba el arca del pacto. Si estaba bien delante de Dios, salía caminando ileso. Pero si estaba mal, también que no respondía y lo tenía que dejar. Nadie se podía asomar al lugar santísimo. Nadie. Solamente uno, el levita principal, el sacerdote. Y si estaba bien, salía ileso, si no, no. Entonces había tres partes en el templo: el lugar santísimo, el lugar santo y el atrio. El atrio es donde comúnmente toda la gente estaba. Y el lugar santo donde estaban los levitas, y el lugar santísimo donde estaba el arca de Dios. Cuando Jesús murió, ese velo que dividía el lugar santísimo y el lugar santo fue rasgado, fue quitado. ¿Por qué? Porque ya no era necesario un sacrificio más. Ya no era necesario volver a ofrecer holocausto en sacrificio por perdón de pecados, porque el sacrificio perfecto lo hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces, cuando Él murió, cuando dijo consumado es, se rasgó el velo del templo por la mitad. El lugar santo y el lugar santísimo quedaron comunicados. Por eso que ahora nosotros podemos orar, platicar con Dios directamente. Pedirle perdón al Señor que Él nos limpie de nuestros pecados. Directamente, por eso dice la palabra de Dios: acercaos confiadamente ante el trono de la gracia. Confiadamente ante el trono de la gracia. Y nosotros podemos hincarnos, así como estamos ahorita nosotros. Este sería el lugar santísimo en la gente. Y aquí estaría un velo, y ese es el lugar santo. Ya este otro lugar, y atrás el atrio. Atrás el atrio. Entonces, nosotros tenemos una gran dicha de comunicarnos con Dios directamente. Directamente. Dice que un corazón constrito, humillado, el Señor no lo rechaza. El Señor inclina su oído y nos escucha. Él nos escucha y escucha nuestro clamor, nuestras súplicas, y Él nos vuelve a levantar, nos vuelve a suplir nuestras necesidades, nos perdona si nos hemos equivocado y seguimos adelante en el camino del Señor. En Hebreos 9, del 3 al 4, dice: y detrás del segundo velo había un tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro del incienso y el arca del pacto. El altar de oro del incienso y el arca del pacto que está ahí, en la cual había una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que retoñó y las tablas del pacto. Aquellas tablas que Moisés había traído con los mandamientos, esas estaban ahí, porque era el pacto de Dios con el pueblo de Israel. Entonces, eso es lo que había dentro del arca del pacto, y lo que estaba también era el altar de oro del incienso. El altar de oro del incienso. Primera de Samuel 4:4 dice, la Reina Valera antigua: y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que estaba sentado entre los querubines, y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Ahí vemos esta arca del pacto era realmente un objeto con poder, con la presencia de Dios, con el Espíritu de Dios. Se tenía que respetar ese lugar. Tanto así porque Dios había dado unas
unos mandamientos bien establecidos e indicaciones bien establecidas, por eso se llaman mandamientos y mandatos al pueblo de Israel, que tenían que seguir y tenían que respetar ese lugar, porque era la misma presencia de Dios con Israel. Ahí está el primer objeto bíblico con poder. Con poder. El segundo objeto es el manto de Elías. El segundo objeto es el manto de Elías. El poder del manto de Elías dice que Elías dice que era obediente a Dios, tenía fe en Dios y vivía confiado en Dios. Por ello su siervo y discípulo Eliseo quería una doble porción de su espíritu y no dejaba de acompañarlo. Eliseo era el aprendiz, el discípulo de Elías, y siempre andaba con él. A donde iba, si Elías se levantaba, él se levantaba. ¿Y a dónde vas, Señor? Voy para acá. Yo voy contigo. Pero Eliseo, quédate. No, yo voy contigo. Porque tú eres mi maestro, tengo que seguir. ¿Por qué? Porque Eliseo quería una doble porción. Fíjense, una doble unción de lo que Elías tenía. Elías era usado por Dios. Era un hombre que andaba conforme a la fe en Dios y vivía el poder de Dios. En 2 de Reyes 2, del 11 al 14, vamos a leer ahí 2 de Reyes 2, del 11 al 14, en la Reina Valera 60, dice: y aconteció que yendo ellos, que hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. ¿A quién? A Elías y a Eliseo. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, a Elías por supuesto, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a un lado y a otro lado, y pasó Eliseo. ¿A qué nos recuerda eso? Cuando Moisés caminó y se abrió el mar, ¿no? Porque venía Faraón junto con su ejército detrás del pueblo de Israel, y Moisés levantó el báculo o la vara y se abrió el mar en dos. Dice la palabra de Dios que pasaron en seco. En seco. Y cruzó todo el pueblo de Israel. Y cuando Faraón venía detrás, iban, no sé qué tanto habían ellos recorrido, pero iban ya dentro de las aguas, pasando también en seco. Pero entonces las aguas se dieron y ahí murió Faraón junto con todos. Hace poco se encontraron todavía restos de ese acontecimiento. Cascos del ejército de Faraón. Todavía se han encontrado esos vestigios. Entonces, el manto de Elías también es un objeto con poder de Dios. Por eso Eliseo quería una doble unción de Elías. Porque Elías hacía muchas cosas con su manto. Con el manto que estaba lleno de la presencia de Dios. Y como él le pidió a Elías una doble unción, si dijo Elías: si tú me ves cuando yo me vaya, si tú estás ahí, lo que tú deseas se te será hecho. Pues cuando iba en el camino, Elías y Eliseo iba con él,
Se apartó a los 12, o sea, se puso entre los dos. Él se puso entre los dos, dice ahí, un carro de fuego con caballos de fuego. Un carro de fuego con caballos de fuego es un carro y caballos del reino de Dios, el reino de los cielos. Vinieron por Elías, y Elías fue tomado, dice, como en un torbellino, y fue llevado al cielo. Elías no murió. Es uno de los únicos seres humanos que no ha muerto. Elías y Enoc. Elías y Enoc. Dicen por ahí también, pero eso no es bíblico, que también Juan no ha muerto, el apóstol amado del Señor, porque hacen alusión a algo que le dijo el Señor, pero no es que haya sido igual como Elías y como Enoc. Enoc también dice la palabra de Dios que un día desapareció porque el Señor se lo llevó. Así dice la palabra. Pero Elías también fue llevado al reino de los cielos, no murió. Elías también lo que hacía era, en la tierra, cuando estuvo viviendo, él andaba, pero no caminaba, corría. E incluso hay una narración en la Biblia donde Elías llega más pronto de un lugar a otro, más rápido que los propios caballos. Entonces se dicen por ahí tantas cosas, ¿no? Pero que él a lo mejor iba, claro que iba en el Espíritu Santo lo movía. Como que él estaba en un lugar y luego aparecía en otro. Algo semejante también a lo que hacía el Señor Jesús cuando, incluso hay muchos teólogos, estudiosos de la palabra, que dicen esto, que nuestro Señor Jesucristo también, cuando cuando quisieron tomarle ahí en el templo en Jerusalén, se les perdió el Señor. Entonces dice la palabra que aparece en otro lugar. En la narración viene en otro lugar. ¿Es curioso, no? Entonces dice que algo semejante pasaba con Elías, porque estaba en el Espíritu. Por eso es muy importante la fe en Dios, la fe en el Señor. Y el Señor va a hacer cosas grandes en nosotros también si creemos en Él. Vamos a ver ahorita estos dos objetos, el manto de Elías y también el arca del pacto. El arca del pacto y el manto de Elías no es otra cosa más que objetos usados por medio de la fe de los hombres, y el arca del pacto por medio del pacto que Dios mismo había establecido con Israel. Si Dios nos ha dicho a nosotros que va a estar con nosotros, Él está con nosotros. Ya no es necesaria tener aquí un arca del pacto. En muchas iglesias tienen un arca del pacto, una réplica. Pero aquí está el Espíritu Santo. En el tiempo de Israel necesitaba estar el arca ahí, en este lugar, en el lugar santísimo, para que estuviera la presencia de Dios con Israel, con el pueblo de Israel. En este tiempo que estamos en el tiempo de la gracia, ya aquí está con nosotros el Espíritu de Dios. Cuando Jesús ascendió a los cielos, Él dijo antes de ascender, no los voy a dejar solos, voy a dejar con ustedes a otro consolador, al Espíritu Santo, que nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Y Él va a revelarles, dice, todo lo que se dice en los cielos, porque Él escuchará y se lo dará a conocer. Así que nosotros estamos conectados con el reino de los cielos a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu de Dios a nosotros nos guía todos los días. Es el que nos hace sentir cuando no estamos bien delante de Dios.
y nos redarguye, dice la palabra. Vamos a sentir un poquito mal, pero con amor, ¿verdad? Y nos hace volver a estar en el camino del Señor. Y le pedimos perdón al Señor. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad de Dios. Recordemos que Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu. Vamos a orar al Señor. Ya la otra semana dejamos los otros objetos. Son 5 objetos y vamos a tratar de terminar la otra semana. Puedo decir, vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor, te damos la honra y la gloria. Gracias, porque tu presencia está aquí, Señor, con nosotros. Tu Espíritu Santo está aquí, así como estuviste con el pueblo de Israel, Señor, por medio del arca del pacto, Señor. Tu presencia misma, de aquella columna de fuego, Señor, y aquella columna, aquella nube, Señor, que alumbraba en la noche, y aquella columna de fuego, Señor, aleluya, de tu presencia, de tu Espíritu Santo, Señor, sigue alumbrando ahora nuestros corazones a través de tu Espíritu, Señor. Sigue alumbrando nuestras vidas con ese amor maravilloso, Señor, que nos muestras. Y ese poder que recibimos, Señor, a través de tu Espíritu para seguir adelante en este camino, para seguir adelante, Señor, sirviéndote a ti, Señor, sirviendo a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas. Te damos gracias, Señor, porque en esta tarde hemos conocido 2 objetos, Señor, que vienen en tu palabra. El arca del pacto, Señor, con el pueblo de Israel, que se menciona en el Antiguo Testamento, que eso significa antiguo pacto, Señor. Y también ese objeto, Señor, que Elías traía y que tomó Eliseo, Señor, ese manto que también era movido por tu presencia, Señor, para que se predicase la verdad tuya, Padre eterno, en aquel tiempo, y viera a la gente, Señor, que tú eres un Dios poderoso, un Dios verdadero, un Dios maravilloso, Señor. Aleluya, te damos gracias, porque el mismo Dios sigue estando hasta el día de hoy con nosotros. Tu misma presencia está aquí, Señor. Aleluya, y te pedimos en esta tarde que si alguno, Señor, está con enfermedad, Señor, toque su cuerpo y le sanes, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Enviamos tu palabra, Señor, hasta donde estén, en el nombre de Cristo, y declaramos salud total en sus vidas, Señor. Si alguien está triste, si alguien está, Señor, se siente con problemas, Señor, en su mente, tantas cosas, yo te pido que le des, Señor, paz en esta tarde, Señor, que le des de tu presencia y que entre tu Espíritu Santo, Señor, en su corazón en esta hora, en el nombre de Jesús, y traiga paz a sus vidas, a sus corazones, Señor. Cada familia, cada matrimonio, cada joven, cada adolescente, cada persona que nos esté escuchando, Señor, yo sé que tú tratas con cada uno de ellos. En el nombre de Jesús te los presentamos, Señor. Bendice sus vidas, bendice sus hogares y llénales de tu Espíritu Santo en esta hora, Señor. Te damos gracias porque podemos sentir tu presencia en este lugar, Señor. Gracias por tu amor, por tu poder, Señor, que hasta hoy sigue cambiando vidas, sigue cambiando corazones, sigue restableciendo hogares y sigue sanando también, Señor, cuerpos humanos, Señor, sigue restableciendo, Señor, nuestros cuerpos, sigue dándonos, Señor, ese ánimo, aleluya, todos los días. Te damos gracias, Señor, porque podemos decir que hasta aquí tú has sido con nosotros, hasta aquí nos has ayudado, oh Dios Todopoderoso, aleluya, gracias, Señor. A ti la honra y la gloria, Jesús. Amén. Dios me lo bendiga. Gracias a Dios, nos vemos el próximo miércoles, por favor, de 5 de la tarde, todavía horario de invierno.